Bienvenidos al 14 encuentro de Danisoft Online. Hoy es la segunda jornada que la dedicamos a la parte de Microsoft Power BI. Hoy vamos a ver específicamente dentro de lo que son las herramientas de Business Intelligence de Microsoft la última que se ha incorporado dentro del portfolio de herramientas de Microsoft, que es Microsoft Power BI. Es una herramienta bastante amplia que consta de diferentes productos, de diferentes modelos de suscripción, etcétera. Vamos a explicar estos modelos, vamos a explicar estos productos y sobre todo vamos a dedicar tiempo a hacer demos. Sin embargo, es una herramienta que, aunque lleva poco tiempo, evoluciona de una forma rapidísima y en esta misma semana se han lanzado un modelo de suscripción nuevo que es el Power BI Premium. Hasta ahora teníamos el Power BI personal, que era gratuito, y el Power BI Professional, que era una suscripción de pago, por así decir, y hoy mismo ha salido el anuncio de Power BI Premium, que es un nuevo modelo de suscripción. También, aunque lo comento en la presentación, ayer se lanzaron, relacionados con este tipo de suscripción, una nueva forma de publicar nuestros informes y cuadros de mando o paneles, ¿de acuerdo? Que son las apps, es la utilización de apps por parte de Power BI. Esto ha sido lanzado en Estados Unidos a principios de semana, aquí se comunicó ayer, ¿de acuerdo? Y aunque lo muestro brevemente, pero es una novedad muy interesante. También ha habido novedades, sabéis que sale un boletín mensual con las novedades de BI cada mes, porque es un producto que, como os digo, está evolucionando a una velocidad impresionante. Y entonces en el boletín de este mes, que salió esta semana pasada, esta semana en que estamos, también se incluían algunas otras novedades muy importantes en cuanto a lo que es la publicación, como por ejemplo nuevas capacidades dentro de la publicación en SharePoint. Podemos publicar nuestros informes y cuadros de mandos en SharePoint y estos dashboards, estos cuadros de mando o paneles en SharePoint van a permitirnos mantener un sistema de seguridad, de capacidad de acceso, con permisos, etcétera, de los usuarios a estos cuadros de mando que hasta ahora no teníamos. En toda esta parte que tiene que ver con la colaboración y la publicación de los cuadros de mando y los informes, vamos a entrar poco por todos estos cambios que han estado produciendo esta semana y, sin embargo, en un viernes de BI de los que hacemos cada tanto tiempo, que vamos a hacer en breve, vamos a incluir todas estas novedades, pues para verlas con un poco más detenidamente y porque realmente son muy interesantes y como están ahora mismo surgiendo, pues en pocos días anunciaremos un viernes de BI donde vamos a incluir este tipo de novedades. Por tanto, en el evento de hoy, en el seminario de hoy, lo que vamos a ver, donde nos vamos a centrar más, es en lo que tiene que ver con la obtención de datos dentro de lo que es Power BI, poder obtener datos desde muy diferentes fuentes. Vamos a centrarnos en cómo es el proceso de Business Intelligence en sí, la obtención de datos, la transformación de esos datos, la carga de esos datos en un repositorio específico para hacer las consultas necesarias para generar nuestros informes, nuestros cuadros de mando. Vamos a centrarnos en esa parte, en lo que es
BI, el proceso de BI, las herramientas de Power BI. En las demos nos vamos a centrar específicamente en la obtención de informes desde SQL, desde Excel y desde ficheros de texto. Vamos a ver los temas de modelado y vamos a ver la creación de informes. Y ya con esto cubriríamos el tiempo que tenemos para hoy. En principio, con esto lo cubriríamos todo. También tengo vamos fuera de tiempo, ya a partir de las 2, para los que os queráis quedar, hay una pequeña demo que dura nada, 10 o 12 minutos, sobre, poniendo un ejemplo de obtención de datos desde una web y cómo transformar esos datos, cargarlos, hacer todos los procesos, ¿vale? Sería como un bis dentro del seminario para quien os queráis quedar. Voy a ir haciendo cada una de las partes. Primero vamos a hacer la presentación de Power BI ahora mismo. Volveré a poner el chat al final de cada una de estas presentaciones o demos. Si ahí tenéis, entre que hacemos una y hacemos otra, así la posibilidad de hacer las preguntas que consideréis. Y mientras que hacemos la presentación y tal, voy a retirar el chat. Muy bien, pues sin más, agradeceros muchísimo vuestra presencia. Como veis en la PPT, que creo que no lo he dicho, perdonadme, yo soy José García de los Servicios Profesionales de Danisoft, pero bueno, me presento ahora y va. Buenos días, vamos a comenzar con la sesión de Microsoft Power BI en esta 14 encuentro de Danisoft en Microsoft, que estamos haciendo como repetición online del que hicimos, como es habitual cada año, en las oficinas de Microsoft. Yo soy José García de los servicios profesionales de Danisoft y la agenda, un poco el temario de lo que vamos a ver es primero presentar a Danisoft y a Edit rápidamente en un minuto. Vamos a ver qué es esto del BI, del Business Intelligence, qué es Microsoft Power BI. Vamos a hacer unas cuantas demos y luego habrá tiempo para hacer preguntas y responder en la medida de lo posible. Bueno, Danisoft es la empresa que desde el 90 es partner, trabaja con venta de software, con servicios, somos Gold Partner de Microsoft y trabajamos estrechamente ya no solo en el lado de desarrollo, que es quizá el original, sino también desde la parte de infraestructura, seguridad, etcétera, porque con el pasar de los años pues bueno, se han ido ampliando un poco los servicios que ofertamos a nuestros clientes. Dentro de esto, Aledit es la parte de servicios profesionales de Danisoft que, como una empresa del grupo Danisoft, se ha constituido para darle un poco más de relieve y diferenciar un poco mejor Danisoft dedicado a la parte de licencias y Aledit a la parte de formación, consultoría, proyectos, outsourcing, todo lo que tiene que ver con desarrollo. ¿Vale? Danisoft lleva siendo mucho tiempo un partner muy importante en la parte de Visual Studio en cuanto a todo lo que tiene que ver con la distribución de sus productos y utilidades que tienen que ver con Visual Studio, pues librerías, utilidades, herramientas, componentes de terceros fabricantes que son importantes para sacar la máxima productividad. Y este evento, como otros parecidos, pues se encuadran dentro del intento de proporcionar un valor añadido a nuestros clientes con materiales y eventos y artículos, vídeos, etcétera,
¿Qué hacemos? Pues para intentar facilitarles el acceso a todas las novedades que van ocurriendo, que van surgiendo en las tecnologías, en las herramientas, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar con ¿qué es BEI? En BEI, en Business Intelligence, en esta parte de inteligencia de negocio, lo que habitualmente se viene haciendo es obtener datos desde muy diferentes fuentes. Por ejemplo, obtener datos desde bases de datos que pueden ser las bases de datos que están detrás de nuestras aplicaciones de negocio, ERPs, CRMs, donde tenemos pues clientes, pedidos, facturaciones, almacenes, etcétera, etcétera, y esas bases de datos contienen una importantísima información y normalmente un volumen alto de información de nuestra organización. Por supuesto, también vamos a encontrar información, sobre todo a nivel departamental, a nivel de finanzas, a nivel contable, etcétera, etcétera, en hojas de cálculo que en los distintos departamentos, pero suelen estar disgregados, casi podríamos decir, a lo largo de toda la organización. Muchos ficheros de texto, no solo porque en ellos se guarda información, sino porque muchas veces con las herramientas que no son compatibles o que no pueden hacer una exportación compatible con nuestro sistema de bases de datos o por estamos trabajando con un mainframe un poco más antiguo, con una herramienta que tiene una exportación complicada, y siempre el poder exportar a ficheros de textos, a textos separados por comas, por puntos y comas, etcétera, etcétera, es un recurso muy habitual para extraer datos desde algunas herramientas. Y por supuesto, ya desde hace tiempo y cada día creciendo de una forma más exponencial, todo lo que tiene que ver con actividad web, servicios nube, redes sociales. Eh, Hay una gran información normalmente en las webs de las empresas. Por ejemplo, la gente de marketing quiere saber cómo es el comportamiento de las personas que entran en la web de la empresa, qué es lo que quieren ver, qué les interesa, qué patrones se pueden sacar de la gente que interactúa con nuestra web o con las redes sociales, con Facebook, con Twitter, qué es lo que vienen a ver, qué les interesa más, etcétera, etcétera. Y por supuesto, servicios en la nube, pues cada vez más y de una forma ya imparable. Nubes, como el caso de Azure, de Microsoft, van recogiendo una parte de los data centers muy importante, y además no solo proporcionan una infraestructura adicional a la que tenemos en las organizaciones para permitirnos que nuestros data centers crezcan y decrezcan de forma flexible sin tener que incurrir en unos costes especiales, sino que además empiezan a albergar cada vez más servicios que recogen a su vez los datos del uso que se les da por parte de los usuarios, por parte de los trabajadores, por parte de los diferentes equipos de la organización, etcétera. Bueno, todo ese tipo de información que recoge un valor muy importante de lo que es la empresa es lo que el Business Intelligence va a buscar, es de donde se nutre, para seleccionar aquellos datos que, según el caso, nos interesen, estén en donde estén, vayamos a recogerlos a nuestro CRM, porque allí tenemos a los clientes, a las hojas de cálculo de finanzas, a ficheros de texto que me proporcionan desde informática, desde el departamento de informática, con datos de lo que sea, de la web, nube, etcétera. Bueno, recogemos todos esos datos y hacemos un proceso de llevárnoslo a un almacén diferente a donde están. ¿Por qué nos los llevamos a un almacén diferente a donde ya están de por sí?
porque vamos a hacer operaciones de inteligencia de negocio, de análisis de datos, informes, etcétera, que son operaciones muy costosas en cuanto a rendimiento de las máquinas. Y obviamente, si hiciéramos todas estas operaciones sobre los datos en origen, pues sería muy costoso, pero muy costoso en cuanto a máquinas, infraestructuras, conexiones, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos es ir allá donde están los datos, hacer consultas sobre esos datos, extraer la selección, no todos, seguramente selecciones según el caso, según el tipo de análisis que queremos hacer en cada momento, muy concretos, y comenzar un proceso de extracción y de mover esos datos al Data Warehouse. ¿Qué ocurre en ese movimiento? Que no simplemente los traemos y los soltamos en el Data Warehouse como si fuera un cajón desastre, sino que hacemos todo un proceso de transformación en esa extracción de datos. Los seleccionamos, pero antes de soltarlos, de dejarlos caer, por así decir, en diferentes data marts que pueden estar dentro del Data Warehouse, en el nuevo almacén donde vamos a hacer de datos, donde vamos a hacer las operaciones de Business Intelligence, hacemos otras cuantas operaciones más, como por ejemplo validar los datos. No todos los datos que me traigo a lo mejor me sirven, habrá que validar que sean los que cumplan unas determinadas condiciones, limpiar los datos. Por ejemplo, me voy a traer datos de diferentes sitios. Ya ocurre en la misma base de datos que, por ejemplo, el país, España, pues te va a aparecer como España, como Spain, como ESP, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de que traemos datos desde muy diferentes procedencias, ese tipo de diferencia, por así decir, de ruido en los datos, va a ser mucho mayor y va a ser necesaria esa limpieza, bueno, quitar ese ruido de los datos. Todo esto lo vamos a hacer a base de transformaciones, de ir haciendo procesos en los cuales vamos realizando paso a paso cada una de esas operaciones con las cuales conseguimos tener unos datos que nos interesan. Y luego, por último, hay un proceso de modelado. Claro, todos estos datos vienen cada cual de su procedencia particular, pero hay que relacionarlos, hay que crear unas ligazones, unos enlaces entre los datos, de forma que puedan quedar relacionados y entender que, por ejemplo, los productos están relacionados con los pedidos, que en la cabecera de pedido tiene relación con la línea de pedido que viene de un lado, pero también con los productos, categorías o fabricantes que vienen de otro. Que todo eso puede tener que ver con temas de stock, que nos puede venir de una fuente de datos muy diferentes con formatos muy diferentes. Bueno, todo eso hay que modelarlo. Una vez hechas todas estas transformaciones, va al Data Warehouse, ahí ya tenemos unos datos suficientemente consolidados y ahí es donde vamos a empezar a crear nuestros análisis de datos, a crear informes, a crear cuadros de mando, los paneles, que son los que efectivamente nos proporcionan, por último, la inteligencia sobre lo que está ocurriendo en la organización, sobre los hechos que nos aclaran los datos que tenemos o que pueden llegar a alcanzar a aclarar los datos que tenemos a través de todas estas operaciones de análisis de datos. Bueno, esto es un poco BI. Y BI ha estado evolucionando bastante. Hace no mucho tiempo, cuando hablabas de BI, de Business Intelligence, todo el mundo entendía que estabas hablando de procesos para grandes corporaciones, porque se hacían con herramientas que requerían una altísima capacitación, eran específicas para profesionales de TI y lo hacían las grandes corporaciones, que podían permitirse el esfuerzo, el tener en puesta en marcha, en uso, estos recursos que eran importantes. Luego, este Business Intelligence adquirió un concepto que era el de self-service, que era el de dejar en todo ese proceso, en los últimos pasos, el de la creación de los informes, dejar que de alguna manera los usuarios tuvieran
acceso a alguna herramienta que les permitiera algún tipo de personalización, modificación, actualización de esos cuadros de mando y que ellos pudieran ir haciendo sus pequeños ajustes, aunque seguían siendo herramientas donde detrás lo que había era un departamento de informática, ¿no? Y el último paso ha sido llevar el Business Intelligence hasta un punto en que el usuario final, el analista de negocios, el jefe de departamento, la persona que está muy acostumbrada a trabajar con los datos, con sus estadísticas, gráficas, etcétera, puede realmente tener herramientas que le permitan avanzar y mucho en el tema de la inteligencia de negocio. Dentro de lo que es la plataforma de Microsoft, bueno, dentro las dos herramientas principales, por así decir, con las que vamos a trabajar son con SQL Server y con Excel. Hasta hoy, hasta Microsoft Power BI, las herramientas principales eran SQL Server y Excel. En la parte de abajo del gráfico están las fuentes. Las fuentes son bases de datos de todo tipo, bases de datos relacionales, como SQL Server, aunque alcanza otras capacidades SQL Server también, bases de datos no relacionales, pues como Hadoop o como muchas bases de datos documentales que dando respuesta al Big Data, a la gigantesca cantidad de datos que se empiezan a generar en algunas organizaciones. Y cuando hablamos de Big Data, realmente no estamos hablando de una base de datos de 1 GB ni de 4 GB. Eso, por ejemplo, SQL Server Express, la edición gratuita para el escritorio, no para un servidor, es perfectamente capaz de manejar ese tipo de bases de datos. Hablamos de Big Data, de realmente grandes bases de datos, y un poco para respuesta a estas grandes bases de datos han empezado a aparecer bases de datos no relacionales que pueden trabajar con estas cantidades de datos de forma más eficiente, ¿no? También bases de datos analíticas, como por ejemplo los cubos OLAP que obtenemos con Analysis Services, ficheros, por supuesto fuentes de datos internas y externas en la nube. Bueno, las fuentes de datos son muy diversas. Dentro de la parte primera, esta parte en donde decíamos, bueno, vamos a crear una consulta sobre muy diferentes fuentes de datos y vamos a crear un proceso de traernos esos datos en donde vamos a incluir unos pasos que van a ir realizando las transformaciones que necesitamos hasta dejar los datos en una situación interesante. Bueno, para esto, en el lado de SQL Server, y siempre desde el punto de vista de profesionales TI que son capaces de manejar estas herramientas, pues teníamos Integration Services pues para hacer esta extracción, carga, estos procesos y crear unos paquetes que nos entregaran los datos de forma adecuada, y luego se han ido incrementando esta parte de Integration Services con nuevos servicios en SQL como el Master Data o el Data Quality, que lo que hacen es ayudarnos a obtener unos datos más limpios. Esto para usuario final, con una capacitación razonablemente breve y asequible, muy potente, pero pensado en eso, en el analista del negocio, en el jefe de departamento, en la persona que tiene que manejar muchos datos, se llevó a Excel como una excelente herramienta de BI con Power Query. Power Query nos proporcionaba el lenguaje, que en este caso va a ser el mismo que en Microsoft Power BI, el lenguaje para hacer esas consultas a las fuentes de datos y obtener esos datos y realizar las operaciones de extracción y de transformación de datos según nos conviniera. En la parte de modelado, bueno, pues en SQL Server teníamos Analysis Services, podíamos crear los cubos OLAP, etcétera, y en la parte de Excel se introdujo Power Pivot, que nos permitía también
con su lenguaje de consulta, con su lenguaje de creación de métricas, transformación de datos, etcétera, modelar y dar una consistencia a todos esos datos que hemos traído, crear bases de datos dimensionales, crear nuevas dimensiones y bueno, hacer toda esa parte de modelado. Por último, en la parte de visualización, SQL Server lo que nos ofrece es Reporting Services para crear informes que también requieren que se pueden integrar con Visual Studio, estar dentro de un programa o estar fuera y hacer informes con Reporting Builder que se suban al servidor de Reporting Services y mostrarlos, etcétera, etcétera. Y en la parte de Excel lo que hemos tenido son las Pivot Table que bueno, vienen desde hace muchas versiones de Excel y que son muy útiles para trabajar con esas presentaciones de datos que eran de alguna manera interactiva y que el usuario final pues, puede manejar las dimensiones, pues, por ejemplo las dimensiones de tiempo e ir manejando dinámicamente de qué año, pues si tengo datos de 10 años, de qué año selecciono y dinámicamente que me vaya mostrando los datos de ese año o los datos de una zona o etcétera, etcétera, ¿no? También Power BI, que es una herramienta que que se ha incluido en Excel para proporcionar visualizaciones, para proporcionar básicamente informes que recogían esta capacidad de interactividad entre el usuario y el informe. Están dentro de este conjunto de powers, de Power View, Power Map, Power Pivot, Power Query, y recogía dentro de este ámbito esas capacidades en nuestros informes. También Power Map, que es una herramienta que ha proporcionado visualizaciones de tipo mapa con todo lo que conlleva datos de Bing, de RI, etcétera, de diferentes formas de visualizar los mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en cuanto a colaboración, si nosotros queríamos que esto, porque un Excel, vale, yo puedo crear mi Excel, hacer todas las operaciones en él, los datos van a quedar dentro de mi fichero de Excel, aunque yo no los vea, pero están dentro del fichero, de ese fichero que yo paso a la otra persona, va los datos incluidos y si quiero compartirlo, básicamente, pues lo que tengo que hacer es enviarle ese Excel a otra persona que también ha de tener la aplicación Excel para abrirlo y trabajar con ello. Ha habido otras formas, por supuesto, se pueden sacar informes, se pueden utilizar los Excel Services para SharePoint o para aplicaciones web, etc. Pero bueno, ya tienen que ver con temas de programación. Básicamente es una herramienta de escritorio que si quiero compartir el sitio que se ha habilitado, la herramienta que se ha habilitado ha sido SharePoint. SharePoint nos ha permitido, tanto en el caso de SQL como en el caso de Excel, compartir esos informes con personas de una organización que no tienen por qué tener conocimientos ni acceso ni uso de las herramientas en sí, ni de SQL ni de Excel, para poder verlos y simplemente a través de SharePoint se ha permitido o se ha facilitado que se pudiera colaborar, trabajar en común, utilizar dos personas a la vez el mismo Excel porque están trabajando y luego publicar ese Excel para que otros entren a consultarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y en este escenario es donde aparece Power BI. Power BI es también una herramienta que está enfocada a usuarios de negocio, analistas, etc. Pero no es una herramienta de propósito general que además se dedica al Business Intelligence, como es el caso de Excel, o una base de datos con unas capacidades tan extensas que acaba teniendo no solo las capacidades de base de datos en sí, sino de Business Intelligence. Power BI se crea específicamente y echando mano de mucha de esta tecnología que Microsoft ya tiene en sus herramientas para
enfocarse en lo que es la creación de Business Intelligence, informes, paneles, etcétera. Y además ya viene con las capacidades tanto de colaboración como de visualización, como de modelado, como de transformación de datos y obtención y transformación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En principio, aunque obviamente su enfoque son los analistas de negocio, pero veremos que también está abierto a profesionales de informática, desarrolladores, etcétera. Por supuesto, dentro de los cuadrantes de Gartner, pues Microsoft está muy bien, es el que tiene una visión más avanzada, etcétera, etcétera. Está ahí entre los líderes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Microsoft Power BI? Tenemos una colección de servicios de software, de aplicaciones, de conectores, que trabajan todos juntos para coger esos datos que provienen de orígenes muy diversos y que no están relacionados en sí al obtenerlos de una forma coherente, y vamos a coger todos esos datos y vamos a hacer con ellos Business Intelligence. Todo este proceso, todo esto que estamos hablando, nos lo va a permitir hacer Power BI. Y bueno, aunque es una herramienta que tiene un lado desktop y un lado en la nube, y que está enfocada a usuarios de negocio, analistas, etcétera, es una herramienta realmente muy potente y que puede ser la herramienta corporativa para el trabajo de este tipo. ¿Qué productos son los que componen todo este conjunto de Microsoft Power BI? Tenemos uno que se llama Microsoft Power BI, que es un servicio en la nube. ¿De acuerdo? Tenemos que acceder a través de darnos de alta en una suscripción y accedemos a él a través de la nube de Microsoft. Podemos suscribirnos con una suscripción personal y gratuita que tiene muchas capacidades y algunas restricciones, o con una suscripción profesional que es de pago pero que permite con mayores capacidades, sobre todo a la hora de colaborar. Vamos a ver esto, vamos a irlo viendo según vayamos avanzando en el seminario. ¿Qué nos proporciona? Nos proporciona el entorno de trabajo básico. Hay conexión a las fuentes de datos, hay modelado y transformación de datos y hay creación de informes. Pero además tiene la publicación y la colaboración de esos cuadros de mando o paneles y de esos informes. ¿De acuerdo? Y en paralelo, por así decir, el Power BI Desktop, que es una herramienta de escritorio que es gratuita, da igual si tenemos una suscripción free o personal o profesional. El Power BI Desktop en todo caso es el mismo, es una herramienta que se descarga gratuitamente, es una herramienta de escritorio como Excel que instalamos en nuestro ordenador y con la que vamos a trabajar con un entorno de trabajo completo. Vamos a tener igual conexiones a fuentes de datos, modelados y transformación y creación de informes. Lo que pasa es que va a ser mucho más cómodo hacer todo esto desde el escritorio y luego subirlo a la nube, aunque efectivamente podemos hacerlo directamente desde la nube. ¿Qué es lo que no tiene Power BI Desktop? No tiene ni la publicación ni la colaboración, y no es lo mismo, son dos cosas diferentes, publicar y colaborar, luego ya lo veremos. En principio, esta es la gran diferencia entre Microsoft Power BI y Power BI Desktop, que son las dos piezas fundamentales en este producto. Este es nuestro Power BI Desktop. Vamos a echarle un vistazo muy rápidamente en torno al aspecto que tiene. En principio, cuando entramos ya nos dice que podemos obtener datos o ir a los datos a los cursos más frecuentes. Podemos traer pues, los últimos informes, paneles, etcétera, que hemos hecho, abrir otros, bueno, ver unos vídeos, etcétera. También podemos cerrar esta pantalla de inicio y vemos, luego vamos a irlo viendo especialmente con las demos,
vamos a ir viendo más detenidamente cómo funciona todo el entorno, pero rápidamente vamos a hacer un recorrido. En primer lugar, aparte de que tenemos aquí el menú, lo que vemos aquí es que estamos en el panel de creación de informes. Vemos aquí que tenemos informes, aquí tenemos los datos y aquí tenemos las relaciones. Voy a abrir un archivo para que se vea un poco más interesante esto que digo. Bueno, aquí tenemos un informe, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las diferentes datos, las diferentes tablas, etcétera, que me he traído para hacer mis informes, cuadros de mandos, etcétera. Y aquí tenemos las diferentes relaciones, el modelado de datos. Por tanto, vamos a, primero, antes de nada, obtener los datos, ¿vale? A través de la obtención de datos, ¿de acuerdo? Vamos a poder traer datos de muchos tipos, pues datos de tipo fichero, pues Excel, ficheros de texto, otro tipo de ficheros de texto como son XML o JSON, que son, bueno, con etiquetas muy potentes, pero también lo son, carpetas de SharePoint. En cuanto a bases de datos, pues SQL, Access, análisis y bueno, las principales, ¿de acuerdo? Servicios de Azure, por supuesto hay muchos. Servicios online, estos son servicios que dan otros fabricantes, ¿de acuerdo? Pero que, por ejemplo, Facebook, pero que han creado unos conectores y nos proporcionan unos cuadros de mando, han creado unas plantillas para que cuando nos conectamos a través de estos servicios, pues ellos ya nos proporcionan unos datos para que nosotros hagamos análisis sobre esos datos. ¿De acuerdo? Podemos hacer transformaciones cuando los traemos, modelarlos, hacer todo, pero ellos ya nos proporcionan un acceso a esos datos. Pues, por ejemplo, Google Analytics, pues para si lo utilizamos para saber el uso que tenemos en la web, Facebook, GitHub, por ejemplo, para control de versiones, SharePoint online, ¿vale? Las listas de SharePoint, por ejemplo, nuestras listas en SharePoint podemos hacer extracción de esos datos y hacer informes sobre las diferentes listas que tenemos en SharePoint o Dynamics, etcétera, Salesforce, etcétera. Bueno, cada vez hay más. Además, esto se extiende. Veis que hay muchos que pone beta. Bueno, en poco tiempo pasan de ser beta a ser definitivos y van entrando nuevas betas, etcétera, etcétera. Y otros, por ejemplo, Web, SharePoint, OData, el Active Directory, de Exchange, de Hadoop, por ejemplo, etcétera, etcétera. ScriptsDR, bueno, queries en blanco, DBC o LDB, hay infinidad, ¿de acuerdo? Durante las demos vamos a ver varios ejemplos de conexiones a diferentes fuentes de datos. Ok, entonces en la parte del desktop ya digo que tenemos la creación de informes donde creamos estos tiles, estos iconos, que son iconos interactivos. Tenemos aquí a la derecha las fuentes de datos que nos interesan para cada icono, ¿de acuerdo? Con la que vamos constituyendo. Aquí tenemos los diferentes tipos de visualizaciones. Pues, por ejemplo, este es una tarta que es de este estilo, de un gráfico de tarta. Pues aquí tenemos uno que es de columnas apiladas, etcétera, etcétera. Este de aquí, pues es una tabla normal y corriente. Aquí tenemos otra tabla, pero tenemos, este es un slice, que sí, este es un selector, un slicer, y van apareciendo más. Por ejemplo, este acaba de aparecer recientemente, estos dos, que son nuevos formatos de antiguos. Aquí teníamos uno que era el matrix, una matriz,
y esta es una nueva matriz, este es un nuevo visualizador de tablas. Power BI, veréis, saca actualizaciones mensuales, que es una barbaridad, pero así es, saca actualizaciones mensuales de los productos y cada vez aparecen cosas nuevas. Lo que un día decimos no se puede hacer, 2 meses después se está pudiendo hacer. Lo que un día contamos hay que hacer 7 operaciones para poder hacerlo, hoy hay que hacer 2. Y así siguiendo. Es un producto que evoluciona enormemente. Bueno, este sería el entorno de Power BI Desktop, donde habitualmente vamos a generar los informes. El entorno de Microsoft Power BI en la nube es muy parecido. Esta es mi cuenta de Power BI. Accedo, normalmente me voy a la página de Power BI y inicio sesión, o si tengo una cuenta de Office 365, bueno, en algunos casos lo voy a tener aquí incluido, ¿de acuerdo? O bueno, va a ser una suscripción sin más. Esta suscripción puede ser bien la professional, bien la free, la personal, cuando publicamos, una vez que hemos hecho el informe en el desktop y lo publicamos, normalmente nos va a venir al Power BI como servicio. Si os fijáis, puedo empezar a crear informes también desde aquí. Puedo obtener archivos, por ejemplo, pues un archivo local y decir, bueno, pues voy a mi Excel y lo abro, etcétera. Puedo ir a OneDrive, a SharePoint, puedo ir a bases de datos y empezar a generar archivos. Esto es una de las partes, la parte en la nube que más evoluciona, y simplemente hoy o ayer se ha creado nuevo esta parte que veis aquí de aplicaciones. Esto hasta ayer no existía y hoy ya existe. Es una forma muy interesante de publicación de nuestros trabajos para compartir dentro de un equipo de trabajo o con otras personas, ¿de acuerdo? Todos tenemos áreas de trabajo. En el caso de tener la versión free, solo tenemos un área de trabajo. En el caso de tener la profesional, podemos ir creando áreas de trabajo que funcionan, funcionan como, pero en realidad es que son grupos de trabajo de Office 365 o que los que podemos crear con Outlook, etcétera, etcétera. En mi área de trabajo tengo diferentes elementos. Tengo por un lado paneles, que es lo que sería un cuadro de mando. Tengo informes, que son los informes. Tengo libros de Excel que he podido subir aquí como si fuera un conjunto de datos con el que quiero trabajar. Y tengo conjuntos de datos, diferentes conjuntos de datos que he utilizado para pues, crear mis informes y mis cuadros de mando, mis paneles, ¿de acuerdo? Todos estos elementos, tanto paneles, informes, libros y conjuntos de datos, los voy a poder compartir o los voy a poder publicar dependiendo de si es paneles, informes, libros, de una manera determinada, y sobre todo dependiendo de si tengo una suscripción profesional o free. Porque además de, bueno, pues, favoritos recientes, aquí aparecen las cosas, los trabajos más recientes, los favoritos, etcétera, las cosas que han compartido conmigo otras personas, que las han creado y han compartido conmigo, pues además de eso tengo los gateways, que son los que me van a permitir administrar cómo comparto y cómo publico, ¿de
¿de acuerdo? Vamos a ver más herramientas que son parte de BI, Power BI. Otro de los productos son estas puertas de enlace a datos o los gateways. Es la herramienta que gestiona esas publicaciones que hago en la nube. También me permite hacer una actualización de datos no manual. La manual la puedo hacer siempre, que es pulsar a actualizar y que me actualice los datos de los informes, de los paneles, etcétera, pero puedo con el gateway, con la puerta de enlace a datos, programar esas actualizaciones pues cada tiempo, etcétera. También me permite establecer quiénes son los administradores de las diferentes áreas de trabajo, dar la administración del área de trabajo a otra persona, etcétera. Después de sacar el Power BI Gateway, en la versión personal al principio no existía ningún gateway, pero luego Microsoft lanzó una puerta de enlace personal, ¿vale? Es una versión para la versión free, para la versión personal. No me permite muchas de las operaciones del gateway de la Pro, pero bueno, me permite algunas cosas. Obviamente, al ser personal, requiere que mi equipo esté encendido para que eso tenga algún uso. Si apago el equipo no funciona, no sigue funcionando con mi equipo apagado, ¿de acuerdo? Y me permite algunas cosas como establecer quiénes son los administradores de la serie de trabajo y poquillo más, ¿vale? Pero bueno, ya me permite más cosas. A lo largo del corto tiempo que lleva existiendo Microsoft Power BI, han ido apareciendo otros productos. Por ejemplo, apareció Microsoft Power BI Embedded. ¿Qué es el Embedded? Es un servicio que está dentro de Azure, hay que tener una suscripción de Azure para utilizar este servicio, y este servicio ya no está enfocado ni a los analistas ni a los usuarios de negocio. Este servicio está enfocado a los programadores. ¿Cuál es la función? Yo cuando publico un informe, eso ya lo veremos un poco más adelante, pero cuando publico un informe de Microsoft Power BI puedo compartirlo, pero una vez que yo, por ejemplo, le mando el enlace por correo electrónico, digo, quiero compartir este informe y lo envío a alguien, la gente puede acceder al informe libremente. También puedo publicarlo en una página web, incrustarlo dentro de una página web y ese informe se visualiza por todo el que entre, tenga o no cuenta de Power BI, etcétera, simplemente porque entra en la web y lo ve, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera ese informe tiene cosas como por ejemplo compartir, como enviar a Facebook o compartir a través de correo electrónico, cosas de este estilo que yo no controlo. Entonces, si yo quiero embeber los informes, los cuadros de mando de Power BI en una aplicación propia y que además esos informes y esos cuadros de mando funcionen según las identidades, autorizaciones y seguridades de los usuarios, según a mí me interese, ¿de acuerdo? Para eso tengo que utilizar el Embedded Power BI, ¿vale? ¿Para qué? Para embeber